Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto tenerlos acá. Eh, es un gusto tener a la doctora Pamela Zipac, que ella nos va a estar impartiendo el tema sobre cuidados de odontología en el adulto mayor, ¿verdad? Que muchas veces no cuidamos nuestros dientes ni de juventud ni de grandes, y ya cuando estamos grandes, esto pues nos va a estar molestando eh, para poder comer nuestros alimentos que más nos guste, ¿verdad? Porque muchas personas, si no se han cuidado sus dientes, pues van a quedarse sin dientes, o van a necesitar pues piezas ya postizas, como les llamamos. Así que bienvenida, eh, doctora Pamela, y es un gusto tenerla acá con nosotros, porque la importancia de la higiene bucal para el adulto mayor es uno de los cuidados que debemos de tener siempre, no solo de adultos, sino de jóvenes también, para que en esta época pues ya llegue, que tengamos piezas cuidadas, ¿verdad? Y es más difícil que se puedan perder. Tengamos, digamos, eh, una forma adecuada para poder ingerir nuestros alimentos. De tal manera que le damos la bienvenida, agradecemos este apoyo para las pacientitas del Club Salud es Vida, y bienvenidas a nuestra charla número 7. Les informamos que esta charla pues va a quedar grabada para que después se pueda reproducir en el Facebook, ¿verdad? Del Club Salud es Vida. Y también la vamos a estar compartiendo el link en lo que es el chat. Así que, sin más, pues vamos a darle espacio a la licenciada Claudia Gatica, que nos va a estar leyendo la hoja de vida de la licenciada, de la doctora Silvia Pamela Zipac. Claudita, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerlos en esta sala virtual. A los pacientitos que tuvieron a bien conectarse, bienvenidos todos, a nuestras compañeras de trabajo y pues a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Silvia Pamela Zipaque Quiñones, quien es cirujana dentista en el grado de licenciada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en salud pública con énfasis en epidemiología, magna cum laude por la Universidad de San Carlos de Guatemala. También una maestría en formación y evaluación de proyectos cum laude por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con estudios de especialización en epidemiología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado pasantías de educación continua en temas de odontología en la University of Southern California, Herman Ostrow School of Dentistry de Estados Unidos. Es consultora para IntraHealth International en temas de salud pública, organización sin fines de lucro con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, en Estados Unidos, que se dedica a trabajar con países en desarrollo para mejorar las capacidades de salud pública. Actualmente es coordinadora de servicios a la comunidad de la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene a su cargo diferentes actividades, dentro de las cuales se incluyen em, el acceso a estudiantes con alguna discapacidad y también la coordinación del programa radial Somos Más que Medicina, que se transmite a través de Radio Universidad. Es docente de la Unidad Didáctica de Salud Pública 2 de la Facultad de Ciencias Médicas en la USAC, también de la asignatura de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Tiene su clínica en la parroquia San José Obrero, donde se desempeña como cirujana dentista, y tiene múltiples publicaciones y cuenta con diversas capacitaciones en temas de salud, derechos humanos, docencia y liderazgo. Así que pues bienvenida, doctora Pamela. Nos da mucho gusto que haya realizado un espacio en su agenda para compartirnos esta mañana este tema tan importante, que creo que en los adultos mayores tiene también una necesidad, porque muchos, pues, como comentaba Lick Lorena, ya tienen alguna prótesis o tienen algunas piezas que están bastante ya debilitadas, y entonces creo que es un momento oportuno para poder conocer cómo cuidarnos mejor, y también a los que
aún estamos un poco en la adultez joven, cuidarnos para que nuestra salud oral sea mejor. Así que, pues, bienvenida, doctora Pamela, es el tiempo de usted. Muchas gracias y gracias por el espacio también para poder platicar de este tema que es muy importante, ¿verdad? Y pues como ustedes mencionaban, es todo un contexto en el que se desarrollan estas enfermedades bucodentales, ¿verdad? No es el problema en sí, sino que tiene todo un panorama general, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir la pantalla. Y pues el tema de este día eh, se titula Cuidados bucodentales en el adulto mayor. Y pues aquí vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿verdad? Y es los cambios que encontramos en general, ¿verdad? Y esto es lo que podríamos encontrar en un adulto, ¿verdad? Podemos encontrar que le falten algunas piezas dentales, ¿verdad? Como vemos en la primera imagen, esto es muy común encontrarlo, tanto los dientes anteriores como los dientes posteriores, como vemos acá, ¿verdad? En la segunda imagen, pues vemos una persona con una prótesis dental y pues en esta prótesis vemos que hay problemas, ¿verdad? Para empezar, la prótesis tiene un desgaste considerable en la parte anterior, ¿verdad? Además, vemos también acá en los ganchos de la prótesis no están bien adaptados, ¿verdad? Por parte de la prótesis, pero también vemos acá, ¿verdad? Que no hay una higiene adecuada en el paciente, ¿verdad? No sabemos al quitar la prótesis qué podríamos encontrar abajo. Por ejemplo, podríamos encontrar alguna candidiasis, ¿verdad? Algunas úlceras también que son consecuencias de no tener una prótesis bien adaptada. En la tercera imagen, pues esto es lo que encontramos en general en un adulto mayor, ¿verdad? Pero no es que lo tengamos que encontrar porque no es así. Entonces, en esta tercera imagen, a esta enfermedad se le llama gingivitis y esta gingivitis es común y sus efectos pues no son inmediatos, pero sí pueden ir creciendo, ¿verdad? Pasando por esta imagen que es una gingivitis hacia una periodontitis. Entonces, en esta imagen que vemos una encía que está roja, una encía que está inflamada, una encía, y es el signo característico de la gingivitis, que si se toca, sangra. Entonces, ahí ya podemos tener una alarma, ¿verdad? De que si, por ejemplo, cuando yo uso el hilo dental sangra la encía, quizás habría que prestar atención a eso, pero no lastimarme, ¿verdad? Pero si usando el hilo normalmente o el cepillado común, ¿verdad? Me sangra, entonces habría que poner atención a esto. Entonces, vemos este paciente entonces con gingivitis. La gingivitis afecta los tejidos superficiales del diente, podríamos decir, y esto avanza a lo que yo les decía que es la periodontitis. Entonces, en la periodontitis ya no solo se ve afectado la encía, sino que lo que está adentro y es el hueso, ¿verdad? Al ya estar afectado el hueso, entonces ya vamos a encontrar movilidad dentaria, ¿verdad? Y la movilidad dentaria pues tiene diferentes grados también. Entonces, en la siguiente imagen, por ejemplo, una lesión como esta, en esta área es muy importante, ¿verdad? En el lado lateral de la lengua posterior. Y estas lesiones, prestarles atención porque podrían ser unas lesiones que no presenten dolor, no presenten sangrado, no presenten picazón, no presenten ningún signo ni ningún síntoma, puede que sangren, que no sangren, ¿verdad? Pero una lesión que lleve más de 7 días, 15 días, no sana, ¿verdad? Entonces es de prestarle atención porque esto podría ser cáncer, ¿verdad? Como esta que vemos aquí es cáncer. Y la lengua es uno de los lugares en donde es común el cáncer, en esa región principalmente. También podemos encontrar una boca seca, como vemos en esta imagen. Y en esta imagen, pues, vemos aquí la lengua, ¿verdad? Es una lengua depapilada, es una lengua, sí, seca, ¿verdad? Es una lengua lisa, ¿verdad? Además, otro signo de esto podríamos ver en las comisuras labiales, ¿verdad?
En las comisuras labiales ahí vemos rojo, está irritado, ¿verdad? Los labios también resecos, ¿verdad? Y bueno, entonces conocer este panorama que podemos encontrar en un adulto mayor, ¿verdad? Pero todo esto que vemos aquí tiene sus causas, ¿verdad? Tiene sus causas y, por ejemplo, vamos a mencionar en el transcurso de la plática algunas de esas causas. Y entonces vemos entonces al adulto desde la cavidad bucal, ¿verdad? Pero este adulto puede ir acompañado de algunas otras situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Como por ejemplo enfermedades respiratorias, como por ejemplo desnutrición, ejemplo que tomen muchos medicamentos, ¿verdad? Todas estas enfermedades tienen implicaciones en la cavidad bucal también, ¿verdad? Entonces, saber que una persona con diabetes sí es más propensa, por ejemplo, a que sus heridas o sus lesiones no sanen como, como quisiéramos, ¿verdad? También en las personas diabéticas se ven afectadas las encías, ¿verdad? En las personas, por ejemplo, que están desnutridas también se ve afectados los tejidos de la boca, ¿verdad? Y hay pacientes, por ejemplo, yo veo en la clínica que llegan con sus prótesis, quizás se ven bien, pero han bajado de peso por una u otra situación y pues ellos usan la misma prótesis, pero no. Cuando hay disminución en el peso de una persona, también los tejidos de la cavidad vocal se adelgazan y entonces las prótesis ya no son adecuadas. Entonces lo que sucede en este caso es que empiezan a ser lesivas para los tejidos, ¿verdad? Con los multimedicamentos, aquí lo que nos puede ocasionar algunos de ellos son las em, la xerostomía, que lo veíamos en las imágenes anteriores, que es la boca seca, ¿verdad? Y pues entonces, si nosotros conocemos esto, ¿verdad? Para empezar, vamos a saber cómo poder actuar, ¿verdad? Entonces vemos aquí algunas otras, ¿verdad? Entonces vemos al paciente de su cavidad bucal, vemos al paciente desde la perspectiva sistémica, que son con estas enfermedades crónicas degenerativas que vimos en la imagen anterior, y vemos esta otra imagen, ¿verdad? Sobre lo que sobre lo que está en la boca, en el sistema, y entonces caemos en estas otras, que viene implícito con la edad, ¿verdad? Vamos a tener, por ejemplo, menos autonomía, ¿verdad? Se necesita de ayuda en algunas oportunidades. También vamos a ver en esta otra imagen, puede ser que alguien ya no tenga la destreza que tenía antes, ¿verdad? Que no tenga la sensibilidad en el tacto que tenía antes, ¿verdad? La disminución en su sentido de la vista también, ¿verdad? Aquí vemos en esta otra imagen, ¿verdad? El señor pues haciendo el esfuerzo de cepillarse, pero puede que ya no tenga las mismas capacidades que tenía antes. Entonces vemos estos tres escenarios, ¿verdad? Y en estos tres escenarios, la boca del paciente sistémicamente cómo se ve afectado, y en esta otra imagen lo que viene implícito con edad. Y entonces, pensando en esto, nosotros tenemos que ver cómo poder actuar ante esto. Y entonces, ¿cómo se puede mantener una buena salud oral entonces? Bueno, esta presentación está tomada de un documento de FDI, ¿verdad? Que es la Federación Internacional Dental. Y entonces se divide muy sencillamente en estos apartados, ¿verdad? Pero es para comprender los aspectos generales y quedarnos con los más importantes. Entonces, dolor e infecciones podríamos decir de manera general, ¿verdad? Porque igual esto lo podríamos llevar a la especificidad, pero no cabe en este tema. Entonces nos vamos a quedar con esta clasificación. El dolor y la infección puede ser a causa de una caries dental, como vemos en esta imagen, ¿verdad? Que muchas veces podríamos decir, bueno, una mancha negra como esa, no hay pierdes una caries, cualquiera de nosotros podemos decir que es una caries, ¿verdad? Pero debemos de conocer también que en el proceso de esta enfermedad, sí, que a esto se le llama historia natural de la enfermedad, la caries inicia con un proceso que ni siquiera podemos observar, ¿verdad? Entonces se inicia con algo que se le llama la desmineralización.
Y entonces en esta desmineralización es como que nosotros tengamos, nuestro diente sea un botecito de minerales, ¿verdad? Entonces ese botecito de minerales a veces se llena, a veces se vacía, ¿verdad? Y ese es el proceso de la caries, ¿verdad? Que inicia con esto, desmineralizar, sacar los minerales, mineralizar, echar nuevos minerales. Entonces, por ejemplo, cuando yo consumo algún alimento, empieza en mi boca a haber ácidos a través de unas bacterias que tenemos ahí. Entonces esos ácidos que hacen desmineralizar ese botecito que tenemos ahí, ¿verdad? Pero entonces yo vengo y me cepillo los dientes, entonces yo voy a echar en ese botecito flúor y minerales, ¿verdad? Entonces mineralizo la pieza dental. Y así nos estamos, mineralizamos, desmineralizamos, uso enjuague bucal, uso hilo dental. Y entonces acá, ese es el proceso, ¿verdad? Y entonces cuando gana la desmineralización, entonces ya empieza a haber una lesión en la pieza dental y esa lesión la podemos encontrar inicialmente como una mancha blanca, ¿verdad? Y entonces empieza a desmineralizarse el diente. Después ya no es una mancha blanca ni pequeña, entonces ya es una mancha más café, una mancha más oscura como estas, ¿verdad? Y entonces eso es la caries, ¿verdad? Vemos entonces en esta segunda imagen, ¿verdad? La enfermedad periodontal, que es lo que les explicaba. Y la enfermedad periodontal tiene estos dos panoramas, el de la gingivitis y el de la periodontitis, ¿verdad? Y sabemos que uno sigue después del otro. La gingivitis viene previo a que se dé la periodontitis. Y por último, los abscesos dentales. Los abscesos dentales pueden suceder a causa de la encía, pero pueden suceder a causa de alguna pieza dental. Lo más común es que sucedan a causa de una pieza dental. Y entonces el absceso sucede entonces cuando, por ejemplo, en esta imagen de arriba de esta caries, ¿verdad? Ya entra a lo que conocemos popularmente como el nervio. Entonces entra a ese conducto, ¿verdad? Las bacterias y la única vía de salida que tienen es por un conducto que hay arriba. Entonces ya lo que resulta de eso es este absceso, ¿verdad? Esto es a causa de que supusiéramos que fuera por un diente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en cada uno de estos casos? Pues en cada uno de estos casos, con las caries, ¿verdad? Ya ahorita vemos que es mineralizar, desmineralizar. Entonces, procurar mineralizar constantemente nuestros dientes. Entonces, yo como algo, me cepillo, ya yo termino con esos ácidos que se están formando en mi boca, ¿verdad? Voy a comer una manzanita después, entonces igual me limpio, ¿verdad? Los dientes. Algo que no es bueno es, por ejemplo, yo almuerzo ahorita, entonces ya desmineralicé un poquito mi diente. Termino de almorzar, pero ya me dan ganitas de mi dulcito, entonces desmineralizo otra vez. A la media hora, pues ya estoy tomando mi juguito, entonces otra vez desmineralizo. Al ratito otro mi dulcito porque tengo unos mis chocolates y desmineralizo. No damos tiempo a que mineralice el diente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que seamos más ordenados en el consumo de los alimentos, ¿verdad? Si vamos a consumir algo, pues que sea de una vez en la comida y no tanto entre comidas, ¿verdad? Con la gingivitis y la periodontitis, esta es una enfermedad del tejido periodontal, o sea, todo lo que rodea el diente. Y entonces aquí es limpiar los dientes, de verdad. Siempre después de que me coma algo, ustedes seguro han visto una masita blanca que queda en los dientes. A esta masita blanca se le llama placa dentobacteriana. Entonces, esta placa dentobacteriana se queda ahí, si yo no lo quito. Y como otra vez y queda otro poquito de placa dentobacteriana, entonces ya sobre lo que tenía, otro poquito. Y así va creciendo la placa, hasta que ya vemos entonces afectada la encía, ¿verdad? Entonces, procurar mantener limpio nuestros dientes, limpia nuestra encía. Ya vamos a ver también la manera correcta de cepillar. Y pues Do- con los abscesos, ser Doctora, precavidas. disculpe que la interrumpa. ¿Será que por favor se puede acercar un poquito al micrófono? Porque algunos están comentando que se escucha un poco lejos. Por favor. Ah, vaya, está bien. ¿Se oye mejor ahí? Sí, ahí se escucha O mucho me voy mejor. a, o me quito los audífonos, tal vez.
Si gusta, ¿O es podemos el ruido probar. de fondo? No se escucha ruido de fondo. Va, intentemos así, si no, pues ya me quito los audífonos. Muy bien, gracias. Entonces, con el absceso que veíamos en la tercera imagen, ¿verdad? Aquí con el absceso nada más prevención, ¿verdad? Si yo veo alguna lesión de caries, pues ir con el odontólogo, ¿verdad? Y pues esta sería con esta primera imagen. Bueno, el dolor puede ser enmascarado con medicamentos que ya toma, ¿verdad? Enfocándonos un poco más en lo que es adultos, ¿verdad? Y pues toman medicamentos para la artritis, por ejemplo, que son con el dolor, ¿verdad? Entonces, aunque yo tenga un dolor en un diente, está enmascarado. Entonces, yo no voy a darme cuenta hasta que ya sea una lesión muy grande. Y con esto, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer mis citas regulares con el odontólogo cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, así voy a lograr detectar estas lesiones sin que me las estén enmascarando estos medicamentos. Cuando hay una infección gingival, los gérmenes pueden propagarse al sistema circulatorio y alcanzar órganos como los riñones y el corazón. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros hacemos, o de menos podríamos decir, las enfermedades bucodentales, pero no conocemos que las enfermedades bucodentales, ¿verdad? Cuando afectan la encía, ahí nosotros tenemos irrigación. Entonces, estos gérmenes, como dice aquí, pueden llegar al sistema circulatorio y ocasionar las lesiones, por ejemplo, en el corazón, en los riñones, ¿verdad? Entonces, sí, hay enfermedades que están asociadas a las enfermedades bucodentales y que son de tipo sistémico. Las bacterias se previenen a través de hábitos regulares y adecuados, como decíamos, el cepillado, ¿verdad? Después de cada comida, ¿sí? Si lo requiere, buscar asistencia para la limpieza dental. Veíamos, ¿verdad? Esos tres escenarios en donde la persona, pues, cómo encontramos la boca de una persona mayor a nivel sistémico, cómo está, pero también que viene implícito con edad, ¿verdad? Y es, por ejemplo, que tengamos menos motricidad fina. Entonces, si tengo la oportunidad, pues buscar asistencia, ¿verdad? Puede ser de alguna persona para que pues me revise, ¿verdad? Hay incluso pastillas que venden eh, que revelan dónde está esa placa dentobacteriana que les decía. Entonces yo tomo una pastita de esas, incluso hay enjuagues bucales también. No la tomo, sino que se me deshace la pastita en la boca y marca de color fucsia los lugares en donde hay placa. Entonces yo ya veo que hay aquí, entonces ya me puedo cepillar ahí. Ya me quedo otro poquito aquí porque queda marcado el color, ¿verdad? Podría ser buscar asistencia, por ejemplo, de estas pastillas, de una persona que me ayude y me diga cómo cepillarme. O, por ejemplo, en las personas mayores, un manguito muy pequeño de cepillo no es tan cómodo. Entonces podría yo buscarle un mango más grande al cepillo, entonces va a ser más fácil para mí usar el cepillo. ¿Ah, sí? El cepillado dental por lo menos debo yo de considerar 2 minutos Ay, para bueno, hacerlo, ¿verdad? cosa, Pacheco, ¿cómo te lo pegas? 2 minutos y como menos y como mínimo 2 veces al día, pero lo ideal es yo empezar 5 minutos por lo menos cepillándome, ¿verdad? Que no fuera 2 veces al día, sino que fueran 3 veces al día, ¿verdad? Las citas de revisión con el odontólogo, esas son obligatorias para las personas mayores 2 veces al año, ¿sí? Para limpieza, para revisión, ¿verdad? Verificar siempre las lesiones, ¿verdad? Que no es que esté sana, ¿verdad? Si tengo igual alguna lesión como la que veíamos de la lengua, estar pendientes de esas lesiones, ¿verdad? Y las prótesis, limpiarlas a diario, ya sea que las prótesis como son totales o las que son parciales, ¿verdad? Siempre limpiarlas. Y el ejemplo más claro acá es pensar que las prótesis es como los zapatos, ¿verdad? Los zapatos nos los ponemos y en la noche nosotros dejamos descansar nuestros pies y pues ya al día siguiente otra vez nos los ponemos, pero siempre estamos dejando descansar los pies, ¿verdad? Porque si no, ya vamos a tener bacterias, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener también honguitos ahí en los pies, igual es en la boca, ¿verdad? Entonces yo en la noche siempre me tengo que quitar, bueno, la prótesis después de cada comida se lava, ¿verdad? Y ya después ya me la quito y dejo descansar mis tejidos, ¿verdad? Entonces es igual, como pensar en los zapatos, igual mi tejido bucal necesita descansar. También es importante que conozcamos que para mantener una adecuada salud bucodental
em, hay alimentos que nos van a favorecer y algunos que no nos van a favorecer, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, dice, el dolor, los dientes rotos o ausentes, así como las prótesis mal ajustadas pueden provocar dificultades para masticar y por lo tanto alterar la digestión, ¿verdad? Y eso es súper común, ¿verdad? Ver en la clínica pacientes que llegan y dicen, yo ya no puedo comer nada, yo lo único que como son papillas, o lo único que puedo comer son caldos, o lo único, y entonces eso ya vamos encontrando problemas, ¿verdad? Más grandes, como por ejemplo que pueden nutrirse, ¿verdad? ¿A causa de qué? A causa de que puede ser, sea un diente roto, sea un diente ausente, porque ya no tienen dientes, ¿verdad? Entonces no pueden masticar, ¿verdad? Y, o por el dolor también, ¿verdad? Entonces es tan importante tener nuestros dientes sanos y nuestra cavidad bucal en general sana para poder igual poder alimentarnos bien. Dice, se puede llegar a alimentar significativamente el tipo de alimentación, ¿verdad? Según la dificultad que vayamos teniendo. Y bueno, algunos alimentos protectores están el agua, vegetales, mantequillas y quesos, carnes, pescado, ¿verdad? Por los minerales que estos tienen. ¿Verdad? Entonces estos alimentos van a ser protectores a nuestra dentadura. Vamos a tener algunos que no son ni protectores, pero tampoco son de alto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, el chocolate negro en un 70%, las frutas, ¿verdad? El pan, los frutos secos, ¿sí? Y dependiendo también qué pan, ¿verdad? No es lo mismo un pan francés, por ejemplo, que el pan sándwich, ¿verdad? Que la consistencia es diferente en los dientes, ¿verdad? Y ustedes saben, el pan sándwich es como más pegajoso y se queda en los dientes, entonces no podríamos decir que es lo mismo, ¿verdad? Y los de alto riesgo, definitivamente el azúcar, ¿verdad? Los caramelos, barras de cereales, papas fritas, bebidas azucaradas, los plátanos, ¿verdad? Son alimentos, por ejemplo, el plátano poseen bastante azúcar, ¿verdad? Los caramelos, el azúcar, ¿verdad? ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene un jugo eh, de los que se venden en las tiendas, en los supermercados, ¿verdad? Los caramelos, ¿verdad? Entonces, conocer esta clasificación nos ayuda entonces a pensar en que yo, entre comidas, como les decía, lo que menos debería de consumir yo es un caramelo. Y los que son chiclosos, como les decía, esos cuando uno los muerde, quedan en los dientes. ¿Eso qué significa? Que por más tiempo va a permanecer el alimento ahí, entonces por más tiempo va a estar el ácido que les decía que desmineraliza, ¿verdad? Entonces, esta sería la clasificación y dice también tener una dieta balanceada en 3 o 4 comidas al día, ¿verdad? Es lo que se sugiere, ¿verdad? 3 o 4 comidas. Y sabemos que lo mínimo que yo debería de cepillarme son dos, ¿verdad? Pero 3 veces debería de ser lo mínimo de que yo debería de cepillarme los dientes al día, ¿verdad? Y al cepillarme los dientes, no digo solo el cepillado, más bien es una limpieza bucodental, ¿verdad? Porque me cepillo los dientes, me cepillo los tejidos de los carrillos, ¿verdad? Los cachetes, me cepillo también la lengua, ¿verdad? También utilizo el hilo dental. Entonces, al final no es solo cepillarme los dientes, sino que es todo la limpieza de la cavidad bucal. No hacer entre comidas, en especial si son alimentos ricos en azúcares, ¿verdad? Entonces yo como mis 3 tiempos y en el tiempo, ¿verdad? Al finalizar mi alimento, yo me puedo comer alguito más, ¿verdad? Pero no entre comidas, como esto, al rato un chocolate, al rato un dulce, al rato y tengo, por ejemplo, a la par una mi bolsita de algo, ¿verdad? Entonces estoy haciendo algo y sigo haciéndolo y algo más. Entonces ahí estamos, no dejamos mineralizar el diente, ¿verdad? Si la persona es dulcera, dice que consuma esos alimentos o esos productos al final de la comida en lugar de entre comidas. Y este sería el siguiente escenario, ¿verdad? Y es que debo evitar la xerostomía. Y la xerostomía, les decía, ¿verdad? Es la boca seca y dice, puede tener un impacto en la calidad de vida, afectando la comodidad con que una persona puede comer, hablar, tragar, masticar, porque nosotros para comer necesitamos la saliva, necesitamos hacer ese bolo alimenticio que vamos a tragar, ¿verdad? Para hablar nosotros necesitamos la saliva porque si no nuestra lengua se quedaría pegada, ¿verdad? Con el paladar o con los carrillos, ¿verdad? O nuestros labios igual, ¿verdad? Para tragar, ¿verdad? Para masticar, ¿verdad? Para sonreír igual. Entonces, las funciones de nuestra saliva, y aquí son algunas funciones, porque la saliva tiene muchas más funciones.
Tiene además otras funciones como limpiar y disminuir el efecto de los ácidos. Limpiar porque la saliva al estar ahí en nuestra boca constantemente, ¿verdad? Porque la saliva tiene sus minerales, ¿verdad? La saliva tiene más de un componente que nos ayuda en esta limpieza de los dientes, de los tejidos, ¿verdad? Disminuir los efectos de los ácidos. Entonces se dice que la saliva es un buffer entre esos ácidos que yo les contaba que desmineralizan los dientes. Entonces, la saliva es muy importante. Bueno, si yo tengo poca saliva, entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, masticar chicles, pero es tan importante que sean sin azúcar. Los que, por ejemplo, están siempre al alcance que he visto yo son los Trident. Los Trident no tienen azúcar, ¿verdad? Pero siempre podemos ver, por ejemplo, en el empaque si tiene o no azúcar, ¿verdad? Entonces, eso nos podrían ayudar un poco a, a producir saliva, ¿verdad? Beber agua con las comidas, ¿verdad? Tener bien hidratados nuestros tejidos, ¿verdad? Y en sí con agua, ¿verdad? Usar colutorios libres de alcohol, ¿verdad? Y se venden spray y gel hidratante, ¿verdad? Que esto también aumenta la producción de la saliva. Usar protector labial, beber agua, ¿verdad? Constantemente. Y pues antes de terminar, voy a compartirles un video y vamos a ver cuál es la manera correcta de cepillarse. Bueno, entonces acá vamos a ir viendo, ¿verdad? Y entonces nosotros, se escucha ahí. Ahorita está como Video no, silenciado el video. sí, el Ah, va, video sí, no se esa es la escucha. idea. Ajá, sí quiero tener en silencio el video. Entonces acá vamos a ver, ¿verdad? Eh, y es que le puse en silencio el video para ir poniendo las pausas y lo que adicional quiero agregar, ¿verdad? Entonces aquí, para empezar, vemos la posición del cepillo, ¿verdad? La posición del cepillo dice que es a 45 grados. Entonces, 45 grados es, 90 es un ángulo recto, ¿verdad? 45 es la mitad. Entonces yo pongo mi cepillo a 45 grados. ¿Y eso para qué me sirve? Ponerlo a 45 grados. Para hacerle un masaje gingival a la encía. ¿Y para qué necesito yo hacerle ese masaje gingival a la encía? Porque hablábamos de lo que es la gingivitis, ¿verdad? Entonces no solo el problema es en los dientes, no, también es en todo el sistema estomatológico y parte de eso entonces es la encía. Entonces yo siempre necesito estarle haciendo ese masaje a la encía. Entonces la idea es hacer un movimiento de vaivén, ¿verdad? En donde yo voy a limpiar de 2 en 2 dientes, ¿verdad? Y yo debería hacer 7 veces por lo menos la limpieza de cada 2 dientes. Entonces el masaje gingival y voy para abajo con el cepillo si estoy en los dientes de abajo, así como hacía acá, ¿verdad? Y para abajo el cepillo, ¿verdad? Y este movimiento repetirlo, ¿verdad? 7 veces estaría bien, ¿verdad? De 2 en 2 dientes. Así como lo vemos acá. Entonces ahí es el masaje gingival y estoy limpiando mis dientes también, ¿verdad? Otro aspecto importante también al momento de que yo cepillo mis dientes es que yo necesito tener un orden en limpiar mis dientes. Y el orden, yo me puedo guiar por las agujas del reloj. Entonces, si yo sé que empiezo por el lado superior derecho, sigo lado superior izquierdo, me bajo, ¿verdad? Al lado inferior izquierdo y termino al lado inferior derecho. Es completamente un círculo el que voy haciendo, ¿verdad? Si yo lo hago así, tiene su razón y es que yo lo voy a hacer en orden, porque muchas veces, ¿verdad? Nos cepillamos el lado derecho, cepillamos los de arriba y ya se nos olvidó, por ejemplo, pasarnos el cepillo por los de abajo, porque ya nos fuimos al lado izquierdo. Entonces siempre es importante tener un orden al momento de cepillar, porque así no dejamos ningún área eh, sin hacer el cepillado. Em,
Áreas importantes en donde generalmente en la clínica se encuentran la placa dentobacteriana, que es lo que les hablaba de la masita blanca que no se quita al limpiarse bien los dientes, ¿verdad? Son estas las áreas. Es en los molares superiores por el lado bucal. El lado bucal es el que está en contacto con el cachete. Entonces sería el lado superior eh, bucal de las molares, ¿verdad? Entonces superior, los que están en contacto con las molares, en contacto con el cachete, molares. Esa es un área que ahí siempre se falla. Otra área son los molares inferiores por lingual. Entonces, las muelas inferiores del lado que están con la lengua. Las muelas inferiores del lado que están con la lengua. Esas son áreas que siempre se encuentra la placa. Entonces, si sabemos que esas áreas son las que descuido o en generalmente se descuido, entonces puedo prestar atención y poner un poquito más de empeño en estas regiones, ¿verdad? Otra área también, por ejemplo, son los caninos. Y entonces en los caninos me voy cepillando por acá, a un lado, me paso al frente de una vez y me voy al otro lado. Si se dan cuenta, faltaron los ángulos de la arcada, ¿verdad? Que son los caninos. Entonces son otras áreas que también fallan, ¿verdad? Y pues esas serían las principales, pero después ya vamos en segunda línea, ¿cuáles son las otras que fallan? Falla al lado lingual de los dientes de enfrente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay regiones, ¿verdad? Y en esas regiones es donde entonces primero nosotros vamos a encontrar esos signos de gingivitis, que al final pues ya termina por toda la boca, ¿verdad? Entonces ahí seguimos viendo, ¿verdad? Que debemos hacerlo en orden, ¿verdad? Siempre teniendo atención en algunas áreas, ¿verdad? Cuando yo ya terminé de completar esa técnica, ¿verdad? Ese círculo, esa vuelta de las agujas del reloj que decíamos, entonces yo ya presto atención a mis superficies oclusales, que es con lo que se muerde. Y entonces en estas superficies oclusales yo lo voy a hacer en forma circular, ¿verdad? Mi muelita. ¿Por qué se hace en forma circular? Por todas las fosas, las fisuras, las crestas, las cúspides que tienen los dientes. Entonces el movimiento que nos conviene aquí es forma circular. Y siempre al finalizar ese movimiento como lo quisiera sacar eso que moví, ¿verdad? Entonces, la forma circular como que quisiera sacar. Y así, y otra vez lo hago en orden. Otra vez empiezo del lado derecho, ¿verdad? Superior, lado derecho, lado izquierdo superior, bajo al lado izquierdo inferior y termino lado derecho inferior. Entonces, otra vez doy esa vuelta, pero ahora con las superficies oclusales. Y después, no se nos puede olvidar también las regiones linguales, ¿verdad? Y los movimientos son los mismos, ese movimiento de va y bien, haciéndole ese masaje gingival a los dientes y siempre ese movimiento de tirar el cepillo para las superficies oclusales, ¿verdad? Ahora, con los dientes anteriores lo que vamos a hacer es que ahí quizás nos cuesta un poquito dependiendo también del tamaño del cepillo. En estos dos, ¿verdad? Tanto anteriores, superiores como inferiores, podemos poner el cepillo en forma vertical, ¿verdad? Como que si fuera así. Entonces hacer este movimiento, ¿verdad? Igual abajo, ¿verdad? Si se nos dificulta, ahora, si no, lo podemos hacer así siempre con el movimiento de vaivén y haciendo el barrido con el cepillo. Ahora con las prótesis dentales, dependiendo qué prótesis tengan, eh, así va a ser la limpieza, ¿verdad? Entonces, lo que les recomendaría es, por ejemplo, si sus prótesis están en buen estado, no están rayadas, entonces con un jabón, porque las prótesis no se lavan con pasta dental, ¿verdad? Entonces, con un jabón antibacterial, agarro yo mi jaboncito, hago mi espuma, ¿verdad? Y entonces ya lavo bien mi prótesis, ¿verdad? Por todos lados. Puedo tener un cepillo suave para limpiarla. ¿Y por qué un cepillo suave? Porque si es un cepillo duro, yo ya empiezo a rayar la superficie de la prótesis. Si yo rayo esa superficie, entonces ya es más fácil que tengamos bacterias, que tengamos sarro, ¿verdad? Y entonces, en la medida de lo posible, procurar mantener mi prótesis
en buen estado, ¿verdad? Y con jabón antibacterial. Ahora, si yo ya tengo mi prótesis un poco rayadita y no en muy buen estado, quizás sí voy a utilizar un cepito más durito para que limpie esas fisuras, esos rayones que se han hecho en mi prótesis, ¿verdad? Y para las prótesis también vamos a tener unas pastillas, ¿verdad? Efervescentes. Entonces, idealmente que todos los días pudiéramos tener un vaso, ¿verdad? En donde pudiéramos poner nuestra pastilla efervescente y poner nuestra prótesis un tiempo, ¿verdad? Un par de horas que se limpie y pues ya, después paso agua, ¿verdad? Y ya. Pero si no, pues con que lo hiciéramos una vez a la semana estaría bien que pudiéramos limpiar nuestras prótesis con estas pastillas. Eh, también, conforme el tiempo, ¿verdad? Nuestras prótesis ya se van poniendo un poco amarillitas. Entonces, es importante también que llevemos nuestras prótesis con el odontólogo, que nos las pueda pulir, nos las pueda limpiar nuevamente para que nosotros tengamos nuestras prótesis listas para el uso, ¿verdad? Que no sean causa, por ejemplo, de lo que veíamos de alguna infección, de alguna lesión, ¿verdad? Que nos cause alguna úlcera de algún hongo, como es la candidiasis, lo más común, ¿verdad? Entonces, pues esa sería la plática, ¿verdad? Y los aspectos generales que deberíamos de tomar en cuenta las personas mayores. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pues quedo dispuesta a responder. Muchas gracias, doctora Pamela, por compartirnos este importante tema esta mañana. Aquí surge una duda que es en relación a lo que nos comentaba de la desmineralización. ¿Es factible que se pueda recurrir al consumo de algún suplemento dietético para fortalecer esa mineralización que se necesita? Dietéticos, sí, se recuerdan que en el cuadrito que les mostré, si quieren se los muestro nuevamente, les decía yo que hay alimentos que son protectores. Entonces, estos alimentos nos pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, comer carne, pescado, vegetales, diferentes tipos de vegetales, ¿verdad? Porque podemos encontrar zinc en algunos, podemos encontrar calcio, ¿verdad? En el queso, en la leche, ¿verdad? Entonces sí, y en general no podemos guiarnos solo por algunos alimentos, sino que lo que se busca es tener una dieta balanceada, porque ya veíamos nosotros que no es solo la boca, ¿verdad? Sino hay todo un contexto antes, que hay un sistema en general, ¿verdad? Entonces, mantenerme hidratado me colabora también en mi cavidad bucal, ¿verdad? Comer frutas, comer verduras. Y entonces, una dieta específica, creo que no, pero sí una dieta balanceada. Y consumir un suplemento, así como por ejemplo, que venga ya en una forma como tabletas, cápsulas de Ah, algún bueno. producto En- mineral o algo así. Entonces, suplemento como tal no, pero sí en las limpiezas, ¿verdad? Del odontólogo, ahí sí se utiliza el flúor de manera profesional y entonces eso significa que viene a una mayor concentración. Entonces eso es lo que esperaríamos tener cada 6 meses, ¿verdad? Nuestro flúor. ¿Qué es lo que hace el flúor? Entonces hablábamos de lo de la desmineralización y la mineralización. Entonces cuando yo me pongo flúor, como que cargo ese botecito que yo he ido vaciando de minerales. Entonces voy con el dentista, me hace mi limpieza, me aplica el flúor y entonces ya hasta los 6 meses siguientes, ¿verdad? Muchas gracias. También bueno, muy en lo particular me llamó mucho la atención lo que se comentaba sobre esas como tabletas que hacen, ponen en color la placa. ¿Esas dónde se consiguen o cómo se solicitan? Porque a veces si uno, pues, y creo que también influye mucho, voy a hablar a nivel personal, el estilo de vida. Y cuando uno, pues, anda corriendo, solo pues rápido se tiene que cepillar los dientes o a veces a mí en lo personal me ha tocado mucho que, por ejemplo, el desayuno, a mí a veces el desayuno yo lo tomo en el carro y ahora por el tema de la pandemia, a mí me da desconfianza cepillarme los dientes en un lugar público, entonces prácticamente yo lo que hago es que
tomo bastante agua para como, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo podemos evitar eso o qué consejos nos da en ese sentido? Por ejemplo, yo les voy a decir, sí, hay veces que pues no da tiempo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lo que yo hago puede ser, depende de lo que comí, ¿verdad? Si comí un pan, yo prefiero comerme después, por ejemplo, una manzana, ¿verdad? Que es un alimento un poco más duro, un poco más sano y quiera que no va limpiando los dientes con la manzana. Prefiero quedarme con la manzana que haberme quedado con el pan o, por ejemplo, un chicle, como veíamos, sin azúcar, ¿verdad? Tomar agua, eso podríamos hacer, ajá. Y bueno, estas pastillas en donde se consiguen, yo no las he visto en ninguna farmacia, podría decirles, sí, más en los depósitos dentales, pero sí hay un ejercicio en las clínicas dentales en donde uno se cepilla con el odontólogo y pues como uno se cepilla, ¿verdad? Entonces llega uno y se cepilla y bueno, supuestamente uno ya está bien, ¿verdad? Y entonces ya va a la silla dental y ya se le aplica puede ser líquido, pueden ser pastillas, este líquido o estas pastillas. Entonces uno pensando que ya está bien, logra ver que en verdad hay sitios en donde no se ha limpiado bien, ¿verdad? Y entonces uno ya va, se cepilla nuevamente, pero ahora poniéndole atención a estos lugares, ¿verdad? Y se vuelve a poner la placa, el tinte revelador de placa, ¿verdad? Y pues ya vemos, ¿verdad? Cómo va mejorando. Y este ejercicio se hace así, ¿verdad? Se hace con el cepillo que uno usa generalmente, como uno llega ya después de cepillarse. 3 veces se aplica el tinte líquido O sea que revelador es de más placa. Y pues una actividad que se va a hacer en la cita con el odontólogo, ¿verdad? No es que en casa vayamos no, nosotros a es usarlo. que sí se encuentra. Quizás en nuestro contexto no es muy común, pero sí es algo que se encuentra. Por ejemplo, en algún momento yo sí vi en un supermercado un enjuague bucal que tenía esa característica y era de niños, este enjuague. Mm, Ajá, como para era de que ellos niños. fueran Entonces en los aprendiendo. niños, sí, para que vieran en dónde había placa, había quedado placa. Ajá. Ah, ok. También aquí en el chat nos pregunta Yanina, eh, si nos puedes volver a comentar cómo se llaman o cómo es que se consiguen esas tabletas efervescentes para la limpieza de las prótesis y pregunta si se puede o si es correcto ponerle gotas de cloro a las placas en el vaso con agua donde se dejan remojando. Esa es la pregunta. Es, bueno, las pastillas estas las podemos encontrar en las farmacias grandes. Y con la segunda pregunta, con lo del cloro, es algo que sí se conoce, ¿verdad? Y no es que sea malo, pero a veces sí no tenemos cuidado, sí nos podemos llegar a dañar los tejidos, ¿verdad? Entonces no es malo, sí se puede hacer, pero con mucha precaución. Ujú. También en algún momento, pues pueden surgir dudas como si se puede poner a hervir las prótesis como para sanitizarlas o utilizar algunos agentes desinfectantes también. Y pues volver a recargar lo de que no se utiliza eh, pasta dental para limpiarlas, ¿verdad? Realmente yo hasta hace poco con mi abuelita fue que supe eso, porque yo pensaba que las prótesis también con pasta dental se limpiaban, pero ya vimos que no. Sí, sí, miren, así como que otro líquido utilizar para desinfectarlas completamente, no hay necesidad, ¿verdad? Con que nosotros lavemos nuestra prótesis con jabón antibacterial y si está bien, si quieren ponerle algunas 2 gotitas de cloro cada mes, por ejemplo, está bien, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Entonces, con lo de que no se usa pasta con las prótesis, no se usa pasta, ¿verdad? Las podemos dañar si utilizamos pasta. Es jabón antibacterial lo que usamos. El común, ¿verdad? Ujú. Y también otra duda que surgía es que a veces cuando las personas adultas mayores pues tienen su prótesis y como que con el tiempo también yo creo que es como parte del avance del envejecimiento, como que el tejido de la encía se encoge y luego las prótesis les quedan flojas. Entonces existen algunos productos que pueden ayudar a que
las prótesis se peguen a la encía, como si eso se recomienda o mejor lo más aconsejable es cada cierto tiempo ir a ajustar la placa, porque yo también a mi otra abuelita, ella tenía la peculiaridad de que su prótesis dental como que no la tenía bien ajustada y cada vez la sentía más floja y a veces ella hablaba y se le zafaba. Y creo que es algo, una situación bastante común a veces en los adultos mayores. Ujú. Sí, el tiempo de vida de una prótesis es 5 años. Si en esos 5 años yo bajé de peso y mi prótesis pues no me queda ajustada, es lo ideal cambiarla, ¿verdad? Ahora sí hay personas que están acostumbradas a utilizar estos polvos, ¿verdad? O puede ser gel también. Entonces sí, pueden usarlos. Aquí un poco no es que sea malo, ¿no? A quienes les incomoda porque les cambia el sabor de la comida o sí queda como la textura en la boca, ¿verdad? Después de que se quitan la prótesis. Entonces, una prótesis bien ajustada no necesita de utilizar estos polvos o gel. Ajá. Entonces, y lo importante con esto es que si los van a usar, pues siempre, como les decía, limpiar bien la prótesis. La prótesis no puede quedar con residuo de nada, tiene que quedar limpia para cuando yo me la ponga el siguiente día. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda o comentario en la sala. Yo tengo una pregunta. Después del cáncer de la quimioterapia, ¿qué tan resistentes y al cuánto tiempo, si es que se vuelven resistentes los dientes, vuelven a recuperar su resistencia o se quedan así débiles por lo que ha causado la quimioterapia, ya de por vida? No, no es que queden débiles, ¿verdad? La misma situación sí ha afectado. Entonces, lo que les hablaba, ¿verdad? Del qué es esos son los dientes, ¿verdad? Esa es la historia de los dientes. Ese proceso de mineralizar, desmineralizar, ¿verdad? Y el proceso sí de alguna manera le ha afectado, ha desmineralizado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué debo yo de hacer ahí? En principio, debe ser antes de entrar a este procedimiento una persona que tenga sus dientes sanos, ¿verdad? Eso sí es importante. Entonces, una persona que entró a este procedimiento con sus dientes sanos, que tendría algunas pequeñas caries, se le terminan de hacer sus caries y pues flúor, ¿verdad? A los 6 meses su flúor, su limpieza, mantenerle, ponerle sellantes, a los 6 meses su flúor, ¿verdad? Entonces es un proceso de ir viendo cómo va mejorando, pero sí es eso, ¿verdad? No es que sea un parámetro a los 3 meses, a los 2 meses, o haciendo esto, o haciendo lo otro, sino que es todo, ¿verdad? La alimentación, como esta bolsita que van sacando, van metiendo, qué tanto como dulces, qué tanto no como dulces, ¿verdad? Entonces depende mucho de eso, es en general todo, ¿verdad? Podría, por ejemplo, que alguien que no entró bien al procedimiento, que entró con caries, que entró con restos radiculares, que entró con enfermedad periodontal, no le podemos dar el mismo pronóstico que una persona que entró con sus dientes sanos, que entró sin enfermedad periodontal, ¿verdad? Entonces depende mucho de diferentes aspectos. Ujú. Gracias. No sé si le resolví su duda. No mucho, porque mi pregunta era que si vuelven a Creo que es mi ser internet el que está mal. resistentes, No. porque digamos Ujú. durante el proceso de la quimioterapia se quebraron, otras piezas se cayeron y pues no sé si los que quedaron vuelven a ser resistentes y puedan tener fuerza para poner una prótesis en las que se cayeron, porque como siempre necesitan anclarlas a las buenas, digamos. Ajá. Sí, es difícil decirle así, como le decía, porque uno tiene que como conocer cómo está la boca en general, porque no podría decirle si sus dientes o los dientes del paciente estén resistentes o no, tendría que verle, ¿verdad? Y como hablábamos, no es solo el diente, sino es todo el sistema estomatognático y es todo el tejido que rodea el hueso, es el hueso, es el ligamento periodontal, es la encía, es el mismo diente en sí, son los dientes vecinos, qué tantos dientes hay. De todo eso dependería saber cómo está y si podría
ser un diente o un espacio para una prótesis, apto para una prótesis. Entonces, lo mejor sería revisarlo en la clínica, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muchas gracias. Pero sí, alguien que estuvo en este procedimiento, sí es importante que asista con el odontólogo, ¿verdad? Para una revisión. Ujú. Y mantener el control. Ujú. Gracias. Me parece que Madeline tiene una duda. ¿Cuál es su duda, Madeline? Ay, sí, licenciada, disculpe, le quería preguntar a la doctora cómo se llama enjuague bucal nos recomienda ella, que sea más efectivo para que después de que la cepillada de los dientes, ¿verdad? ¿Qué enjuague bucal podemos usar? ¿Cuál es el mejor? Esa es una pregunta bien común, pero es común que digan cuál es el mejor cepillo, cuál es el mejor hilo dental, cuál es el mejor enjuague bucal. Al Ujú. final, es importante que el cepillo, perdón, que la pasta, que el enjuague bucal tengan flúor. Si tienen flúor, y es que hay casos específicos también, ¿verdad? Que no entran en esas especificidades, pero sí, por lo general, lo común, ¿verdad? Es que tenga flúor, la pasta y el flúor, la pasta y el enjuague. Si tiene flúor, no importa, es Ah, la manera en que yo lo voy a utilizar. Si me cepillo 3 veces, si lo uso después de la comida, si no falto en usarlo, por ejemplo, en la noche. Entonces, al final, no es ni tampoco el cepillo, sino es como yo me cepille, ¿verdad? ajá. Pero como les digo, siempre hay especificidades en donde sí yo podría recomendar un cepillo más suave, un cepillo más duro, una pasta sin flúor. Entonces, esas especificidades serían de ver al paciente. Ajá. Ya, muchas gracias, doctora. Ya, Janina también tiene una duda. Adelante, Janina. Ay, creo que se quedó. Gracias, muy amable. Buen día, licenciada. Mineralizas. Eso yo no escuché bien, es que mi audio no está bien y casi no oigo. Aparte de que no oigo bien, ¿verdad? Pero ¿me podría explicar, por favor? Me parece que la señal de Janina está un poco inestable. Janina, no sé si su duda fue en relación a la desmineralización de los dientes. Sí, sobre de decir algo de la mineralización, por favor. Sí, tal vez sí se Les puede hablaba repetir. yo que el proceso de la caries inicia con la desmineralización de una pieza dental, ¿verdad? Y entonces les decía que hay como una bolsita en donde yo voy sacando minerales, ¿verdad? Y les hablaba de qué es lo que provoca quitar estos minerales, ¿verdad? Comer dulces, por ejemplo. Me como otro dulcito y saco más minerales y vuelvo a sacar y vuelvo a sacar. Entonces, lo que al final de ese proceso de estar sacando y sacando y sacando es un hoyo, que es la caries, ¿verdad? Entonces hay que equilibrar estar sacando minerales con mineralizar, meter en el diente, ¿verdad? Entonces, al mineralizar, por ejemplo, tomar agua, cepillarme, pasarme el hilo, ¿verdad? El flúor que nos aplica el odontólogo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener ese equilibrio, ¿verdad? Entonces les hablaba un poco de las entrecomidas, ¿verdad? Que eso provoca un poco el sacar, sacar, sacar. Ah, ok, gracias, licenciada. Ya, ahorita es que no lo había Bueno, escuchado, ya la entendí. Muchísimas gracias, muy amable. pues nada. No sé si hay alguna otra duda o comentario que quieran agregar antes de pasar a otorgarle a la doctora Pamela su reconocimiento por el acompañamiento en esta mañana. Yo tengo una consulta. Doctora, ¿el hilo dental sí es recomendable utilizarlo en cada vez que uno se cepilla y se debería de ser antes de lavar o después de lavar los dientes? Y si se puede utilizar también, por ejemplo, las personas que tienen su prótesis. Gracias. Le voy a decir, y hay dos corrientes, los que los usan antes y los que los usan después, y las razones son justas en las dos. Entonces,
En mi caso yo lo uso antes del cepillado. Ajá. Y los que tienen prótesis pueden usarlo. En la prótesis no se puede usar, pero sí, ¿verdad? En la individualidad de sus dientes pueden utilizarlo, ¿verdad? Creo que había una más, ¿verdad? No, era eso más o menos que eran lo Ah, recomendable si era antes o después de lavarse los dientes el utilizar el hilo dental. sí. Ujú. Muchas gracias. Por nada. Igual con el hilo tenemos que considerar porque hay algunos hilos que tienen cera, otros que no tienen cera, ¿verdad? Entonces, ver a qué nos adaptamos mejor con el hilo, ¿verdad? Y el hilo es otra cosa. El hilo, como les dije, todo lo demás va en orden, ¿verdad? El hilo igual va en orden, ¿verdad? Empiezo mi cepillado en orden, ¿verdad? Voy por las caras oclusales en orden, cara lingual en orden y el hilo dental en orden, porque así no queda ningún diente sin limpiar. Muchas Y gracias. solo para que no me quede con esto, porque si no, no voy a estar muy tranquila. Con el hilo dental, nosotros tenemos dos superficies, ¿verdad? Porque hay un punto de contacto entre dos dientes. Entonces, para yo limpiar los dientes, yo meto el hilo 2 veces, en este mismo espacio 2 veces. Una para limpiar este lado de este diente y la otra para limpiar este otro lado. Entonces, en el mismo espacio entro 2 veces, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias. Muy bien. Solo una última pregunta, doctora, ya que pues su tiempo es apremiante. Nos consultan si es recomendable en adultos mayores siempre tener los suplementos de calcio y vitamina D para fortalecer la dentadura. Para fortalecer la dentadura sí es importante. Podrían tenerlo. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues Pero vamos siempre es a, importante a nivel sistémico. Sí, solamente eso, es importante conocer a nivel sistémico cómo estamos, ¿verdad? Para saber si pues, tenemos que suplementar o no, ¿verdad? Entonces ahí ya sería de consultar con el médico. Ajá. Gracias. muchas gracias, doctora. Vamos entonces ahora a darle la palabra a la licenciada Lorena Serna para que le pueda otorgar su reconocimiento. Muchas gracias, Claudita. Realmente una excelente plática de mucha utilidad para nuestras pacientitas y para todos, ¿verdad? Porque la importancia de la higiene es algo que va a mantener nuestras piezas ahí hasta el máximo, hasta que se puedan utilizar al máximo, ¿verdad? Y que no se pierdan antes del tiempo para que las personas ya no puedan comer. Es sabido de muchos casos no les gusta usar prótesis y cuando ya están grandes se quedan sin dientes, ya solo pueden comer papillas, o sea, su alimentación es bastante limitada y eso hace que las personas también se desnutran. Así que, pues esta plática es importante para que pongamos en práctica todos los cuidados que debemos de tener para nuestra limpieza bucal, ¿verdad? Así que, doctora, muchísimas gracias por la excelente plática que nos dio, que va a ser de mucha utilidad para todos, no solo para las pacientitas. Y pues en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos EGIMED, otorga el presente diploma a la doctora Silvia Pamela Zipaque Quiñones por su participación como conferencista en el Club Salud de Vida, impartiendo el tema Importancia de la higiene bucal para el adulto mayor. Dado en la ciudad de Guatemala el 10 de agosto del 2023 y enseñada a todos. Lo firmamos este diploma a la licenciada Claudia Gatica, profesional química farmacéutica, y una servidora, Lorena Serna, jefa de seguimiento. Muchísimas gracias, doctora. Es un reconocimiento para tan excelente plática. La vamos a estar molestando dependiendo de su disponibilidad de tiempo para otras pláticas. Así que muchas gracias y pues un aplauso, ¿verdad? Gracias, doctora. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. No Muchas sé si alguien gracias. más quiere hacer algún Muchas comentario. gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No veo a la doctora Pamela, ¿verdad? Se le fue la... Sí, yo creo que perdimos la señal porque no Solo dice no se Pamela, pero no está.
Sí, no. Es que siento que ha estado algo rara, no sé si solo mi señal, porque he estado, me ha costado, digamos que no va en el tiempo, van atrás, o sea, ¿verdad? Posteriormente hablan ustedes y posteriormente se ve el movimiento de la boca, entonces dije, oh, puede ser mi internet que esté así distorsionado. La mía también, yo creía que era el internet, pero no creo que es la plataforma, porque sí ha estado bien rara. Hoy en la mañana estuve en el Zoom y no tuve problema con la capacitación que di antes. Ah, sí, pero ahorita no, ahorita por ejemplo, así estaba, yo creí que era como les digo, la red, pero también mi teléfono y la computadora estaban igual, así con el audio retrasado. ¿Verdad? Disculpa. Claudita, ¿usted cree que va a entrar la doctora? ¿O será que Sí, les comparto. Me acaba de llamar, dice que se le fue la señal de internet, entonces que estaba muy contenta de haber compartido con nosotros y que queda la disponibilidad para futuras ocasiones. también? Y Muchas gracias, Claudita. Ujú. Así que Una qué pregunta. gusto verlas. Yanina, Madeline, ¿tenía una consulta, Yanina? Perdone, sí, disculpe, pregunto, ¿algún diploma no van a dar a los que escuchamos la charla? No, fíjese que regularmente no hemos emitido No, ¿verdad? diplomas a los participantes, no, Bueno, no. está bien. Sí, gracias por la charla, muy importante, muy interesante, porque realmente es necesaria tanto para uno como para los adultos mayores, ¿verdad? Y pues si hay más charlas que tengan, pues agradecemos si nos mandan a cada una. Le voy a dejar yo escrito mi correo porque no siempre me puedo conectar, pero para estar pendiente y estar ahí al tanto de las charlas que ustedes puedan impartirnos, que están muy buenas. Y muchas gracias. Bienvenida y cordialmente invitadas a los ejercicios que diariamente se realizan, a excepción del día jueves, en la Correcto. cancha de básquet de la antigua Facultad de Farmacia de 8 a 9 de la mañana. Así que los esperamos para seguir fomentando esa vida saludable, ¿verdad? Que todos debemos de realizar en todo momento. Así que Así es. Muchísimas gracias, muy amable. bienvenidos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias reitero mis agradecimientos a la doctora Claudita para que se los dé. Y gracias a cada una de ustedes y al equipo de Sejimed, que gracias a ustedes pues es posible realizar todas estas actividades. Gracias. Madre, por ahí la vemos. Con mucho Gracias, gusto. Lorena, y gracias. Yanita, si nos puede compartir su contacto para que podamos enviarle la información. Sí, claro que sí. Te doy, a poner mi correo. Ok, entonces así ya tenemos un calendario y entonces se lo voy a estar enviando para que usted pueda conectarse, ¿verdad? El link siempre es el mismo, pues ya solo en las fechas y horarios que está establecido en el calendario que yo se lo estaría enviando. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes Bienvenidos. que tengan un muy buen día. Gusto de Feliz. ver a Mónica y Galaxy. No sé de quién es el Galaxy.